poder de convertirse en Dios y de vivir para siempre. Y ellos tenían el mismo sistema en Mesopotamia, como también en Egipto, donde ellos tenían a la Trinidad, Isis, Horus y Set. Los gnósticos volcaron el Evangelio por completo, nos hicieron a nosotros Dios y a Jesucristo al diablo, el diablo. El sol se convirtió en la fuente de vida física y la serpiente en la fuente de vida espiritual, y Escolapio se convirtió en la serpiente dadora de vida, la serpiente Dios, y en cada esfera él era el gran sanador. Así que en la medicina, en la farmaquea, la farmacia de hecho significa hechicería. La misma palabra en griego. La palabra para hechicería es farmakeia. Es lo mismo aquí. Él sería el sanador. Así que tenemos el misterio de la iniquidad, según de Tesalonicenses 2:7, y a un misterio, Babilonia la Grande, Apocalipsis 17:5. Así que tenemos a otro sistema de salvación. Según de Timoteo 4:4, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Cómo se hace guerra contra la mujer? De manera física y espiritual. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Me gusta este texto, Hechos 17:30, porque siempre se hace la pregunta, ¿qué pasa con los que no saben? ¿Qué pasa con los que se encuentran en el catolicismo hoy en día? Que adoran a Dios según lo mejor de sus conciencias. ¿Qué pasa con ellos? ¿Van a ser todos perdidos? No. Dios pasa por alto, dice el texto, los tiempos de esta ignorancia. Dios cierra un ojo a los tiempos de su ignorancia y los juzga según la luz que ellos tienen y según la habilidad que ellos tienen para hacer lo correcto, según las circunstancias de su conocimiento. Eso es un Dios justo. Me gusta esto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Santiago 4:17. Aquí hay el otro lado de la moneda. En otras palabras, si usted sabe que lo que es bueno y usted no lo hace, ¿qué pasa? Para usted se convierte en pecado. Usted se convierte en responsable. Bueno, este hombre, el emperador Constantino, él escribió las primeras leyes contrarias a la ley de Dios. Y toda persona que no quería, en los tiempos tempranos de la cristiandad, era perseguido, que no quería obedecer. Y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Así que esas personas perseguidas sufrieron bajo el ataque tremendo del dragón. El cristianismo temprano estaba basado totalmente y completamente en la palabra de Dios. Y ellos creían que eran justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. No hay nada que yo pueda hacer para ganar puntos con Dios. Nada. Nada. Toda buena obra que yo tengo es una consecuencia de su gracia salvadora. Así que yo no me puedo comprar mi entrada al cielo, y yo no puedo poner dinero en la caja de dinero y hacer que mis pecados sean cancelados, ¿correcto? Yo no puedo hacer eso. Pero eso es lo que la iglesia de la Edad Media enseñaba. El sistema divino es totalmente el opuesto. Es la autoridad de Dios, es la palabra de Dios, el amor de Dios, la ley de Dios, las enseñanzas de Dios. Ahora, ¿qué dice Robert Schuller sobre esto? Él dice, no, estamos totalmente equivocados. Tenemos que alejarnos de esta idea de que la religión está basada en Dios. La religión tendría que ser basada sobre el hombre. ¿No estamos regresando con esto al sistema de Babilonia, sí o no? Él está enseñando la religión de Babilonia. Así que él es parte de Babilonia. O por lo menos sus enseñanzas lo son. Dos sistemas muy diferentes de religión que se enfrentan. Apocalipsis 17:4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Ya hemos tenido una conferencia sobre este texto, y no lo voy a repetir, pero esto es de lo que se trata este sistema. Apocalipsis 17:1-2. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera.
es decir, este sistema apóstata, la que está sentada sobre muchas gentes, muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. Desafortunadamente hemos visto esto cuando tuvimos la conferencia sobre las Naciones Unidas y el nuevo orden mundial. Han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y todo el mundo cree en estas doctrinas extrañas que ni son bíblicas. El cristianismo se vertió en popular y también se vertió en una religión mayoritaria. Los miembros permanecen siendo paganos como lo eran antes. El error y la corrupción ahora ingresan a la iglesia como un diluvio. Historia de la iglesia de Wary, página 54. Este es simplemente un hecho. El Apocalipsis predijo que miles iban a ser engañados cuando las falsas enseñanzas de la antigua Babilonia entrarían a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros adoramos a Dios, y si nos atrevemos a adorar a Dios, estamos bajo la furia de la serpiente, y muchas personas se rinden y prefieren seguir a la serpiente. Pero si usted permanece con Cristo, esta se vierte en su batalla. Usted va a tener que luchar contra ellos y nunca va a llegar un tiempo hasta que usted vaya a su tumba que usted no se tenga que enfrentar con el adversario. Pero las buenas nuevas son que usted no tiene que enfrentarlo a solas. Hay alguien que es más fuerte que él, que ya lo ha arrojado fuera del cielo y que también lo va a arrojar de la vida de usted. Y esto se puede comprobar. Miren a cuántas personas en este mundo han sido limpiadas gracias a la palabra de Dios. El enemigo no puede luchar contra eso. Así que la palabra del rey de Babilonia, dicha desde su trono y bajo la autoridad del dios Sol, era ley. Cualquier cosa que él dijera era ley. Pero la Biblia dice, él es también la cabeza del cuerpo de esa iglesia. ¿Qué es la iglesia? Jesús es la cabeza. Y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18. Así que tenemos dos sistemas. Hoy en día tenemos el papado que dice, todo poder bajo mis pies. Y tenemos al cristianismo, el verdadero cristianismo, que dice, todo el poder bajo los pies de Jesús. Y estos dos poderes nunca se podrán combinar. Ellos siempre estarán en oposición. Y va a venir una batalla. La historia se repite. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Éxodo 20:4-5. Ellos tenían a ídolos literales, y hoy en día tenemos a lo mejor imágenes o ídolos que son más espirituales, pero los tenemos como quiera. Noten lo que Ezequiel dijo en sus tiempos, Ezequiel 8:16. Y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres que con sus espadas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Aquí se tiene la adoración al sol. Y sus espaldas estaban vueltas hacia el templo. Y Dios designó al templo de tal manera que estaba dirigido a la dirección opuesta que los sistemas de adoración pagana. Eso es interesante. Y veremos esto en un momento. Y a pesar de eso, ellos dieron la espalda al templo y miraron hacia el este. Interesante. Así que dieron su espalda. Y el sol era el dios principal en el paganismo. Esta es una cita interesante. El sol tiene adoradores hoy en día en Persia y en otros países. De verdad, hay algo de la realeza, de noble acerca del sol, que lo hace un emblema digno de Jesús, el sol de justicia. Así que la iglesia en esos países pareciera haber dicho, sigan con ese antiguo nombre pagano. Quedará permaneciéndose consagrado, santificado, y así fue que el domingo pagano, dedicado a Balder, se convirtió en el domingo cristiano consagrado a Jesús. El Mundo Católico, marzo del 1894, página 809. Domingo, siendo el día cuando los gentiles solemnemente adoraron a ese planeta, es decir, al sol,